Comienza La Hora Feliz. El espacio para los más pequeños de la casa, aquí, en Radio María. Hoy, con los niños de la comunidad Jerusalén, vamos a conocer a Jesús. Bienvenidas, familias, a esta hora feliz de Radio María, el espacio donde queremos descubrir cómo la Biblia y Dios siguen hablándonos hoy a través de sus historias y de sus protagonistas. Os recordamos que si no habéis podido escuchar alguno de estos programas, los tenéis disponibles en www.radiomaria.es, en el podcast de La Hora Feliz con los niños de la comunidad Jerusalén. Hoy, nuestro protagonista es un chico valiente, músico, poeta y además guerrero, el rey David, un hombre que amó a Dios con todo su corazón, aunque también se equivocó, y que es uno de los personajes más fascinantes de toda la Biblia. Pero antes, vamos a saludar a nuestros colaboradores de hoy. Tenemos a 3 súper invitados. Por un lado tenemos a Lucía. Hola Lucía, ¿qué tal estás? Bien. ¿Tienes ganas del programa de hoy? Sí. Qué bien. También tenemos a Ismael. Hola. Y a Rafa. Hola. Pues a ver qué tal. A ver qué sabemos y qué aprendemos sobre el rey David. David, yo sé quién es David. Es el que mató a un gigante, ¿verdad? Con una honda y una piedra. Lo he visto en los dibujos. Sí, y también era rey, pero yo no sé mucho más de él, la verdad. A mí me suena que tocaba el arpa. Mi profe de música nos habló de él una vez. ¿Un rey que tocaba el arpa y mataba gigantes? Eso sí que es un personaje especial. Yo también quiero escuchar esa historia. Oye, pues aún sabéis cosas sobre este personaje. ¿Qué os parece si empezamos la historia por el principio? Sí, vale, venga. Yo soy Juan el fiel burrito que lleva a María a paso ligero, porque quiere Jesús nacer y abrirnos a todos las puertas del cielo. A María y a Jesús queremos cantar, ellos siempre de su mano nos van a llevar. A María y a Jesús queremos cantar, ellos siempre de su mano nos van a llevar. Así comienza la historia de David, en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Comienza hablando de Samuel. Samuel se llama como mi hermano. Era el protagonista de uno de los programas de La Hora Feliz. Dios llama a Samuel. Samuel escuchaba la voz de Dios y respondía: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Buena memoria, Rafa. Muy bien, pues seguimos hablando de Samuel y de Samuel llegaremos a David. En aquellos tiempos, Dios le dijo al profeta Samuel que fuera a Belén, a la casa de un hombre llamado Jesé, porque había elegido a uno de sus hijos para ser el nuevo rey, y le dijo: «No te fijes en su aspecto ni en su estatura. Los hombres se fijan en lo de fuera, pero yo me fijo en el corazón». Jesé fue presentando a sus hijos, uno tras de otro, pero Dios no elegía a ninguno. Y Jesé dijo: «Queda el más pequeño, que está cuidando las ovejas». Lo mandaron llamar, y cuando llegó David, Dios le dijo a Samuel: «Este es, levántate y úngelo». Hemos leído cómo Samuel, escuchando la voz de Dios, supo que Dios llamaba a David para ser rey. Y David era el más pequeño. Él estaba con las ovejas. ¡Qué sorpresa más grande! A mí me caen muy bien los pastores.
Sí, burrito Juan, el más pequeño de todos los hermanos, el que nadie se esperaba. Eso me parece increíble. Es una lección muy importante, chicos. Y es que Dios no elige a los más fuertes, ni a los más guapos, ni a los más famosos. Dios mira el corazón. ¿Qué os parece esto? Eso es lo que Dios quiere de todos nosotros, que tengamos un buen corazón, que me preocupo tanto de si soy alto o no soy alto, o de si juego bien al fútbol o no. Lo más importante es mi corazón. Exacto, Ismael. Tener un buen corazón será querer a los amigos y a los que no son tan amigos. Y también perdonar. Es un poco complicado, ¿eh? Sí, aunque es un poco difícil, sobre todo con mis hermanos en casa, voy a intentarlo. Genial, Rafa. A mí me pasa a veces que me quedo el último en el recreo cuando hacen equipos, pero esta historia me dice que Dios me ve y sabe cómo soy de verdad y me quiere. Cuéntanos más sobre David. ¿Cuántas ovejas o cabras tenía? ¿Dónde las llevaba a pastar? Pues, burrito, eso no lo sé muy bien. Pero seguro que David era un pastor muy bueno y muy fiel. Y David, además de ser pastor, también era músico. Tocaba el arpa y componía salmos, que son canciones para hablar con Dios. ¿Sabíais que muchos de los salmos de la Biblia los escribió él? No sabía eso. O sea, que David era pastor, músico, poeta y luego también rey. Un rey artista. A mí me encanta. Seguimos escuchando la historia de David. Ahora vamos al libro de Samuel, capítulo 17, la parte más emocionante. En esta época, el pueblo de Israel estaba en guerra con los filisteos. Y los filisteos tenían un guerrero enorme, un gigante que se llamaba Goliat. Todos los soldados de Israel le tenían mucho miedo. Nadie se atrevía a enfrentarse a él. David fue al campamento a llevar comida a sus hermanos, que eran soldados. Y cuando escuchó a Goliat desafiar al pueblo de Dios, David dijo: ¿Quién es ese filisteo para desafiar al ejército de Dios vivo? Yo iré a pelear con él. Y el rey Saúl le dijo: Tú eres demasiado joven y ese hombre lleva toda su vida siendo guerrero. Pero David respondió: Cuando cuidaba las ovejas de mi padre, si venía un oso o un león y llevaba una oveja, yo iba detrás y lo atacaba. Dios, que me libró de las garras del oso y del león, también me librará de ese filisteo. Finalmente, el rey Saúl le dejó ir. Así que David fue al arroyo y eligió 5 piedras junto a su honda y se acercó a Goliat. Goliat vio a David y se burló de él y de su tamaño. Pero David le respondió: Tú vienes contra mí con una espada, lanza y jabalina. Yo tengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Hoy el Señor te entregará a mis hermanos. David puso una piedra en la honda y la lanzó. La piedra golpeó a Goliat en la frente. El gigante cayó al suelo. David había vencido a Goliat con una simple piedra y con la ayuda de Dios. Increíble. Una piedra, una sola piedra. Dios es el más grande. Exactamente, burrito Juan. La fuerza de David no estaba en su tamaño ni en sus armas. La fuerza de David estaba en su fe en Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando tenemos miedo de algo podemos pedirle ayuda a Dios, igual que David. Y que los problemas grandes no hay que afrontarlos solos. Hay que pedir ayuda a Dios. A Dios y también a nuestros padres. Vamos a pedirles ayuda también cuando algo nos preocupa o nos da miedo, porque nuestros padres nos ayudarán. Y recemos mucho a Dios. Dios, como un padre, siempre nos escucha. Con Dios todo es posible. Es el Señor de los ejércitos. Mi fuerza
La historia de David continúa. Con el tiempo, David se convirtió en el rey más querido del pueblo de Israel. Conquistó Jerusalén, la convirtió en la ciudad sagrada y quiso traer allí el Arca de la Alianza, que era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Cuando David llevó el arca a Jerusalén, la Biblia dice que David danzó con todas sus fuerzas delante del Señor, bailó de alegría delante de Dios. Y David también escribió muchísimos salmos. El más famoso es el Salmo 23, que dice: El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. David escribió esas canciones cuando estaba contento, pero también cuando estaba triste o asustado. Dios era su mejor amigo y con él hablaba de todo. Otro salmo famoso de David es el Salmo 51, donde le pide perdón a Dios porque se había equivocado mucho. David cometió errores muy grandes, pero siempre volvía a Dios arrepentido. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. Ojalá yo, como el rey David, me dé cuenta de todo lo que hago mal y me esfuerce por cambiar. A mí me pasa que cuando me enfado con mis hermanos y les pego. Yo tengo que pedir perdón por no querer ir a misa. Muy buenos ejemplos. Pues que sepáis que Dios llamó a David el hombre según su corazón. No porque David fuera perfecto, sino porque cuando se equivocaba, siempre volvía a Dios. Eso es lo que Dios nos pide también a nosotros. No ser perfectos, sino volver a Dios. Pedirle perdón y volver a luchar contra el pecado que ofende a Dios. Hay un santo que se llamaba San Agustín, que es muy importante, que decía: cuando piensas que no sirves para nada, todavía puedes ser santo. Eso me da mucha esperanza. Yo también me equivoco a veces. Menos mal que Dios nos perdona. Y para acabar esta historia de película, os contamos, queridos oyentes, que la familia de David, muchos años después, nació Jesús. Anda, y por eso la Biblia le llama hijo de David. Exacto, burrito Juan. Ruth es la bisabuela de David y de su descendencia nace Jesucristo. Todo está conectado en la historia de la salvación. ¿Qué os parece si hacemos un resumen de lo que hemos aprendido? Que David fue elegido porque tenía un buen corazón. Que David tenía mucha fe en Dios, que lo iba a ayudar a vencer al gigante. Que escribió muchos salmos que son oraciones a Dios. David hablaba mucho con Dios. Un gran personaje de fe, el rey David. Desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Zaragoza, estás escuchando La Hora Feliz, con los niños de la Comunidad Jerusalén. Pues ahora, chicos, vamos a pasar al momento de la oración. Vamos a cerrar los ojos y a tener un ratito con Jesús. Ven Espíritu Santo, enséñanos a orar. Ven Espíritu Santo, aumenta nuestra fe. Ven Espíritu Santo, danos un corazón valiente para seguir a Dios. Y con el Salmo 145, como el rey David, con todos los oyentes, damos gracias a Dios y le decimos juntos lo grande que es su amor con todos nosotros. Simplemente
Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda la alabanza, es incalculable su grandeza. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A nuestro Dios, el único Rey que debe de reinar, le pedimos con fe. Señor Dios, gracias por el ejemplo del rey David. Ayúdanos a confiar en ti en los momentos difíciles, a no tener miedo cuando las cosas se ponen difíciles y a saber que tú estás siempre a nuestro lado. Danos un corazón bueno como el de David, que sepamos querer a los que nos rodean. Señor, cuando nos equivocamos, ayúdanos a pedirte perdón, como lo hizo el rey David. Danos, Señor, la mirada de David, que no nos fijemos solo en las apariencias, sino que veamos el corazón de las personas, como tú nos ves a nosotros y nos quieres. Por último, te presentamos Radio María, para que sea luz en España y en el mundo entero. Envía a Jesús a muchos colaboradores a Radio María, para que nunca dejemos de hablar del amor de Jesús y María. Bueno, vamos llegando al final de este programa y llega la parte que yo sé que es vuestra favorita y es la parte del juego. Para el juego de hoy os voy a leer unas adivinanzas y vosotros tenéis que adivinar del personaje del que estamos hablando. ¿Estáis preparados? Sí. Pues venga, vamos con la primera adivinanza. Fui el más pequeño de mis hermanos. Cuidé ovejas con mis propias manos. No he terminado la adivinanza y ya tenéis todos la mano levantada. Seguro que en casa ya lo sabéis. Pero continúo. Dios miró mi corazón, no mi estatura, y me ungió rey con gran ternura. ¿Quién soy? ¿Ismael? David. Punto para Ismael. Ponte un dedo así de un punto. Y pasamos a la segunda adivinanza. Era enorme, imponente y feroz. Nadie se atrevía... Habéis vuelto a levantar la mano todos. Nadie se atrevía a escuchar mi voz. Un pastor joven me venció, con una piedra y con su Dios. ¿Quién soy, Lucía? Goliat. Goliat. Punto para Lucía. Tercera adivinanza. Fui profeta y ungí a los reyes. Fui fiel a Dios y a sus leyes. Fui a buscar al elegido a casa de Jesé. ¿Quién soy? Rafa. Samuel. Samuel, perfecto. A ver, que ahora se empieza a complicar un poco. Nací de Ruth y de Boaz. Mi nieto fue rey con gran voz. Soy el eslabón que une la historia. Mi nombre lleva mucha gloria. ¿Quién soy? ¿Ismael? ¿Jesús? No. Una persona anterior a Jesús, Lucía. Creo que es Isaac. No. Nací de Ruth. A ver si nos acordamos del programa anterior. ¿Rafa?
David. No, no es David. Os doy una pista, empieza por la letra O. Ismael. Obed. Obed, perfecto. Esta era complicada. Muy bien, punto para Ismael. A ver si adivinamos las que quedan. Me crucé el desierto con mi pueblo. Partí el mar con la mano al cielo. Recibí las tablas en el monte y fue guía en el horizonte. ¿Quién soy, Rafa? Moisés. Perfecto, punto para Rafa. A mi pueblo fui guiando después de que Moisés fue marchando. Cayeron los muros de una ciudad al sonido de la trompeta y la lealtad. ¿Quién soy, Lucía? Josué. Josué, perfecto. Creo que ha habido empate esta vez. Pero es que estas han sido un poco fáciles, ¿eh? Yo creo que necesitáis un nivel más. ¿Hacemos una de desempate? Vale. A ver. Pon una ronda que sea difícil para así hacer ya el desempate. Bueno. Vamos con la pregunta de desempate. A ver si lo sabéis. Como sabéis, David tenía varios hermanos y él era el más pequeño. ¿Sabéis cuántos hermanos eran en total, Lucía? 8, 9. Uy, pero tienes que elegir uno, si no, no vale. 8. 8, exacto. Él era el pequeño y tenía 7 hermanos más mayores que él. Así que la ganadora del programa de hoy es Lucía. Aplausos para Lucía. Queridos amigos de Radio María, entramos en el espacio de la buena noticia. Y qué mejor buena noticia que aquello que estuvimos viviendo este pasado mes de junio, con la visita a España de nuestro Papa en León XIV. Así que vamos a continuar recordando todo lo vivido. Y para eso vamos a contar con algunos jóvenes que nos van a dar su testimonio y nos van a hablar de lo que vivieron. Jóvenes que acudieron allí, algunos a Madrid, otros a Barcelona, a escuchar y a acompañar al Papa. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Para mí la visita del Papa a España ha sido una oportunidad de poder encontrarme con miles de jóvenes de toda España y ver la unidad de la Iglesia y ver cómo está la fe mucho más viva de lo que muchas veces nos hacen creer y que los jóvenes tienen muchas ganas de seguir a Cristo. Y después, respecto a las palabras del Papa, sí que es cierto que me quedaría con muchas, pero en especial ese no tengáis miedo que dijo en la vigilia, o las palabras que hacían referencia al silencio, a la oración, a esos tiempos de encuentro con el Señor y que sin duda han sido un impulso y mucho aprendizaje para mí. No estoy hecho para mirar al suelo. Bueno, pues de todos los momentos que vivimos ahí en Madrid, yo me quedaría con la vigilia de los jóvenes, con el Papa, especialmente con el momento de la exposición al Santísimo, en el que pues estábamos ahí tantos jóvenes de rodillas y en silencio, y me dio mucha esperanza de saber que no somos unos pocos, sino que realmente hay muchos jóvenes en España que tienen este mismo objetivo de seguir a Cristo, de ponerle a Él como lo primero y darle adoración. Y con lo que me quedo del discurso que dio el Papa en esta vigilia de oración, el hecho de ser más humanos en este momento en el que parece que estamos más alejados o más aislados los unos de los otros, y también con el hecho de buscar a Dios más en el silencio. Me creaste para mirar al cielo. Tengo 2 momentos muy especiales del encuentro con el Papa León XIV en Madrid. Uno de ellos fue poder verle tan de cerca y saber que se dirigió a nosotros y que nos miró. De hecho, mientras pronunciaba su primer discurso en la vigilia de la Plaza de Lima, cuando nombró a la diócesis de Alcalá de Henares, hicimos una ovación tan grande que se dio cuenta, y eso me lo guardaré para siempre en el corazón. El otro momento fue ver cómo tantos jóvenes de lugares tan distintos sabemos rezar y cantar a una sola voz, dando gloria a Dios ante el Santísimo Sacramento expuesto en el altar. Se me ponía la piel de gallina.
Ha sido un verdadero regalo del Señor saber que si alzo la mirada con los ojos puestos en Jesús, veré mucho más de lo que puedo imaginar. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Pues sí, la verdad es que ha sido una suerte y una alegría haber podido tener al sucesor de Pedro aquí en España de visita apostólica. Y yo destacaría dos cosas, que son en primer lugar su actitud, humilde, entregada y alegre, que con un horario tan estricto que puede llegar a cansar, eso puede costar, y él estaba siempre ahí con nosotros. Y en segundo lugar, destacaría sus palabras. Creo que cada vez que el Papa ha hablado lo ha hecho con una intención, con un objetivo, y que tenemos que revisar y meditar esas palabras y aplicarlas a nuestras vidas. Y bueno, pues la verdad es que ha sido una bendición haberlo tenido aquí. Y nada, renovados en la fe, a seguir adelante en nuestro camino. La mirada clavada en la cruz. Hola, soy Natalia, soy una joven de 24 años que fue a la visita del Papa, y algo que me llevo es pues la esperanza de ver tanto joven, adolescente, de todos, unidos, pasando calor y apoyándonos entre nosotros, ¿no? Y la importancia de que, pese a que todos estemos en un lugar o en otro, somos todos de Cristo y formamos parte de la Iglesia, y eso me pareció increíble y de una inmensidad maravillosa, y que tenemos que tener en cuenta para ir todos por el mismo camino. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada. Y para acabar el programa de hoy, nos vamos a proponer un reto para esta semana. ¿Os acordáis que ha habido un momento en el programa en el que habéis contado cosas como que hacíais un poco mal? Por ejemplo, Rafa ha contado que se enfadaba, o Lucía que perdía la paciencia con sus hermanos, o que le costaba pedir perdón. ¿Os parece, si nos ponemos de reto, trabajar esas cosas que hacemos mal? Como reto esta semana, pensar en esas cosas que... Aguantar nuestra rabia, por ejemplo, puede ser tu propósito personal, ser más tolerantes. ¿Y Rafa? ¿Enfadarse menos con sus hermanos? Sí. ¿Y cuando te enfades, qué vas a hacer? Intentar contener la rabia. Vale, muy bien. Entonces, queridos oyentes, esperemos que vosotros también os pongáis retos. A ver cómo avanzamos esta semana. David nos recuerda que con Dios no hay ningún gigante demasiado grande. Y David nos recuerda que podemos hablar con Dios en cualquier momento, en la alegría y en la tristeza, porque Él siempre nos escucha. Hasta la próxima hora feliz, familias. Que Dios os bendiga. Y que aumente nuestra fe. ¡Hasta pronto! Hoy nos han acompañado los niños de la comunidad Jerusalén. Hasta el próximo programa de la mano de Jesús y de María. Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.